Recording in progress. Hola chicos, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo va todo? ¿Pudieron leer algo? ¿Pudieron ver algo? Sí, algo hemos podido ver. ¿Y hay alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Piensen que vamos a tener una semana de repaso unos días antes del parcial. Así que, bueno, como para que vayan juntando dudas. Hola, Anita, ¿estás? Hola Maya, sí, sí. Me cambié de lugar, así que
Buenísimo. estamos. Bueno, siguen entrando, chicos, pero bueno, cuando quieras, largamos. Bueno, dale. Voy poniendo la presentación. Ujú. Ya sé quién es esta. ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Ustedes, chicos, pueden conectarse bien a la página? Sí, se ve bien, profe. Bueno, si quieren arrancamos. Sí, cuando quieras, yo voy dando habilitación a los que van ingresando. Dale. Bueno, hoy vamos a ver la primera parte de bipedestación y marcha. Lo vamos a ver aplicado en la imagen. Después, lo que estuvimos hablando con Maya es que toda la parte, por ejemplo, de inserciones musculares, inervación, vascularización, todo eso lo van a ver específicamente con los teóricos de anatomía, pero acá queremos ver cómo lo aplican en la imagen. Entonces, bueno, como ya han estado viendo, dependiendo de lo que queremos ver, es el método diagnóstico que vamos a usar. Por ejemplo, si queremos ver estructuras óseas, vamos a usar ya sean radiografías o tomografías. Y si queremos ver un poco más lo que son partes blandas, podemos usar ecografía o podemos usar resonancia. También es importante tener en cuenta que no todos los métodos son inocuos, sobre todo en las edades. Por ejemplo, en pacientes pediátricos, cada vez que tenemos que usar un método complementario para hacer un diagnóstico, ya sea una radiografía o una tomografía, tenemos que acordarnos que emiten radiaciones ionizantes, entonces es importante evaluar bien y tomar bien el criterio de qué vamos a usar. Esto es para repasar un poquito lo que ya habían estado viendo de los planos, ¿sí? Los planos a nivel del cuerpo en general, cuando hablamos de un corte coronal, cómo va a ser, de un corte sagital, cómo va a ser, y de un corte axial, ¿sí? Esto es para que vayamos teniendo en cuenta cómo van a ser los cortes que vamos a ir viendo. Y acá les puse unos ejemplos de, por ejemplo, si vemos miembro inferior, cómo sería el corte sagital, o sea que vamos de derecha a izquierda haciendo los cortes. Y el plano coronal, vamos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, y cómo sería un plano axial, ¿sí? Este sería un plano axial. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bueno, acá tenemos dos incidencias radiográficas, ¿sí? En lo que sería todo el sistema de bipedestación y marcha, desde la articulación de la cadera, desde la pelvis en realidad, hasta el tobillo. Faltan los pies en esta incidencia, pero es más o menos todo lo que tienen que saber. Ahora vamos a ir viendo bien parte por parte. Bueno, estas imágenes son radiografías, ¿sí? Tomadas de una pelvis a diferentes edades, y es para que vean cómo está configurada la estructura ósea y cómo se va osificando, ¿sí? Tenemos centros de osificación que van a ir apareciendo en diferentes edades, para así después tener el esqueleto adulto ya todo madurado y todo fusionado. Vemos que a los 4 meses de edad tenemos los huesos todos separados, tenemos el ilion, el pubis, el isquion y el fémur, ¿sí? Todos separados, y esto le da la capacidad del cuerpo después de ir creciendo, básicamente, para que después se fusionen y se formen bien los huesos del adulto. A los 9 meses vemos como ya tenemos centro de osificación de la cabeza femoral, y después ya a los 6 años también podemos ver cómo tenemos centro de osificación del trocánter mayor, del trocánter menor, y podemos ver a los 11 años cómo se empieza a fusionar todo esto, ¿sí?
Esto está en cambio, en crecimiento. Bien, y acá tenemos una radiografía de pelvis de frente. Sabemos que hay diferentes incidencias en rayos, ¿sí? Esta sería una radiografía de pelvis de frente, en la que podemos identificar un montón de estructuras anatómicas, óseas, ¿sí? Podemos ver la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, podemos ver la espina ilíaca posterior inferior, la espina ilíaca posterior superior, la espina ciática, ¿sí? Podemos ver también la articulación coxofemoral, ¿sí? El trocánter mayor, el trocánter menor, cabeza del fémur con la fobia capitis, podemos ver el cuello femoral, ¿sí? Los agujeros obturadores, el coxis, vemos bien el sacro con los forámenes, ¿sí? La ala del sacro, las dos alas del sacro, la última lumbar, también podemos ver L5, y bueno, la articulación de la cadera está conformada por estructuras óseas, estructuras ligamentarias, y bueno, y dentro de estas estructuras vamos a poder ver la cabeza femoral cómo contacta con lo que sería la cavidad acetabular, ¿sí? La cavidad acetabular forma parte del hueso del coxis, ¿sí? Coxal. Y esta es una articulación sinovial que justamente tiene líquido sinovial y le produce lo que produce el líquido sinovial es que tenga una libertad de movimientos esta articulación. Dentro de la clasificación de articulaciones sabemos que es una diartrosis y una enartrosis. Entonces sabemos que tiene un amplio rango de movilidad. Podemos tener movimientos de rotación, movimientos de abducción, de aducción. Todo eso lo hace posible este tipo de articulación. Vemos que está cubierta por cartílago articular y a su vez hay una estructura que es el labrum acetabular, que lo que produce es ampliar la cavidad acetabular, ¿sí? Para justamente que se puedan producir todos estos movimientos. Bien, a nivel de lo que es la cavidad acetabular, tenemos la fusión de tres estructuras óseas, del ilion, del isquion y del pubis, ¿sí? Que estos tres se fusionan en el cartílago trirradiado, en una placa de crecimiento, ¿sí? Que entre los 14 y 16 años se fusionan y queda constituida queda fusionado, digamos. Otra de las estructuras que tenemos que ver es el componente ligamentario de la articulación. Los más importantes de los ligamentos que tenemos que ver es el ligamento pubofemoral, ¿sí? Que lo vemos hacia anterior, acá. Después vemos el ligamento iliofemoral y hacia posterior vemos el ligamento isquiofemoral. También tenemos algunos otros ligamentos importantes, como el ligamento redondo, que se inserta en la fobia capitis, como hemos visto, y a nivel del acetábulo. Y acá podemos ver otras estructuras ligamentarias, ¿sí? Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior, en la que vemos hacia posterior, acá marcado el ligamento iliofemoral, el ligamento isquiofemoral, y hacia acá el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Si hacemos una radiografía de pelvis y la ampliamos en la articulación de la cadena, podemos observar un montón de estructuras. Entre algunas estructuras importantes tenemos la articulación sacroiliaca, bueno, como habíamos visto recién, la articulación coxofemoral, donde vemos la cabeza del fémur, vemos la fobia capitis, podemos ver la cavidad acetabular con su reborde anterior y su reborde posterior, ¿sí? Vemos el cuello anatómico, el trocánter mayor, la fosa trocantérica, la línea intertrocantérica y el trocánter menor.
Otras estructuras importantes que también podemos ver es la escotadura ciática mayor, la espina ilíaca anteroinferior, el surco supraacetabular, el acetábulo, como habíamos dicho recién, el borde acetabular, con la fosa acetabular, la espina ciática, que vemos que está acá, ¿sí? El foramen obturador, eso como estructuras importantes que podemos ver. Y si hacemos una incidencia de perfil, o sea, si la cadera no está de frente, sino que lo que hacemos es una rotación y queda de perfil, lo que podemos observar es la escotadura ciática, vemos el acetábulo, vemos de vuelta la cabeza femoral, acá podemos ver cómo el trocánter mayor se superpone a otras estructuras. Recordemos que las radiografías lo que hacen es atravesar estructuras y todas las estructuras nos aparecen superpuestas en un plano. El cuello, la línea intertrocantérica, la rama isquiopubiana, ¿sí? El trocánter menor y el cuerpo del fémur. Bueno, hay algunas diferencias anatómicas entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. La pelvis Profe, femenina, disculpe, antes de seguir avanzando, ¿podríamos repasar la parte posterior? ¿de Porque qué no, parte? no ¿De la pude parte entender muy posterior de los bien. ligamentos? No del fémur, digamos. Las líneas y eso. No sé si se ve. Vos hablás de las líneas del acetábulo, Sí. de lo que es la cara anterior, y después tenés la cara posterior. O sea, acordate que acá las estructuras están superpuestas. Solo se ve un Entonces cuartito vos vas a ver todo en el pequeño, mismo ve, plano. Ves líneas, boludo. Ah, y la línea ¿sí? poplítea, suponete, no se ve. O sea, Ay, no te escucho. la línea de las líneas de que están a ¿Poplitea? posterior. Sí. Las popliteas lo vas a ver más abajo porque es distal. Ah. Y la tuberosidad glútea, Está en la región suponete. poplitea. Bueno, gracias. ¿Hola? Bueno, Ahí seguimos. se ve bien. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Bueno, sigo. Entonces, estábamos hablando de las diferencias en la pelvis ósea femenina y la pelvis ósea masculina. A nivel general, la pelvis ósea femenina es más ligera, más fina, ¿sí? En cambio, la pelvis ósea masculina es más gruesa y es más pesada. La pelvis mayor va a ser más delgada en el sexo femenino y en el sexo masculino es más profunda. El estrecho superior, que es lo que hemos marcado con rojo, lo vemos que tiene una forma redondeada en lo que es la pelvis femenina, y en la pelvis masculina tiene una forma de corazón o es triangular. Voy a ir viendo de vez en cuando el chat porque no sé si me están hablando o no. Ahí algunos esperando para entrar. A ver, No, no te preocupes, lo veo yo. Ay, no, no, me voy a meter. Ah. Bien. Y después, bueno, el ángulo del pubis. En la pelvis femenina es un ángulo más ancho, en cambio en la pelvis masculina es un ángulo más estrecho. Si vemos que en la pelvis femenina tiene un ángulo entre 80 y 85 grados, en cambio en la pelvis femenina, masculina entre 50 y 60 grados.
¿sí? Vemos los orificios obturadores que en la pelvis femenina tienen un orificio triangular y en la pelvis masculina son más redondeados, ¿sí? Y lo que es acetábulo, ¿sí? Lo vemos que en la pelvis femenina es más pequeño y en la pelvis masculina es más grande. Bueno, estos son cortes tomográficos que son cortes axiales, ¿sí? En el cual podemos ir viendo diferentes estructuras. Esto tiene puesta una ventana especial para ver las estructuras óseas, entonces es más fácil ver acá las estructuras óseas que, por ejemplo, los plenos musculares. Acá podemos ver la última vértebra lumbar y las crestas ilíacas, ¿sí? Si vamos bajando de corte, acá estamos yendo de superior a inferior. Vemos la articulación sacroiliaca, ¿sí? Vemos acá el sacro, el canal sacro. Este es el sacro, nuevamente en los forámenes, ¿sí? El ilíaco. Vemos la articulación coxofemoral con la cavidad acetabular, la cabeza del fémur, con la fovea capitis. El trocánter mayor, la espina ciática, ¿sí? Podemos ir viendo todas estas estructuras. Podemos ver bien también la diferencia entre la cortical, ¿sí? Cómo es más densa. Acá vemos el isquion, la sínfisis del pubis, los dos huesos púbicos en su unión, la sínfisis. ¿Sí? Estos son cortes coronales, en el que también podemos ver este nivel, la sínfisis del pubis, las crestas ilíacas, la articulación coxofemoral, ¿sí? La cabeza femoral, la cavidad acetabular, acá también podemos ver bien la fovea capitis, acá delimitamos bien la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, vemos las lumbares, acá vemos la articulación sacroiliaca, ¿sí? Seguimos viendo sacro, forámenes sacros, apófisis espinosas. Estas son Profe, reconstrucciones 3D que podemos hacer. ¿le puedo Vemos, hacer una consulta? uy, quiero escuchar a alguien hablando, no sé si yo. Sí, le puedo hacer una consulta. Sí, Los agujeros que se ven oscuros en los estudios anteriores, ¿son luz de órganos? Tanto en la cavidad abdominal como en la... ¿Cómo es esto? Ahí. Aire. estos, Sí. ¿Sería la luz de este es órganos? aire, el aire se ve Ajá. negro, ¿sí? Y probablemente estos sean asas intestinales. Acá también tenemos colon, probablemente. Acá vemos los riñones, vemos el psoas ilíaco, ¿sí? O sea, se ven muchas cosas, pero en esta ventana en particular tenemos puesta para que se puedan ver bien las estructuras óseas, ¿sí? Buenísimo, gracias. Profe, una tomografía, Me ¿ese escucho estudio? súper bajito. Sí. ¿Sí? ¿María? Y Le te preguntan preguntaba, si es una tomografía. Ah, sí, una tomografía, sí. Cortes coronales de tomografía. Bien, acá tenemos una reconstrucción 3D, ¿sí? Esto también se hace por tomografía, en la cual vemos todos los relieves de las estructuras, ¿sí? En esta reconstrucción lo que queremos ver es la parte ósea, entonces podemos delimitar perfectamente lo que es la quinta lumbar, vemos el sacro, vemos el coxis, vemos el hueso coxal, vemos el fémur, ¿sí? Esta es una vista anterior, esta es una vista hacia arriba, ¿sí? Y acá vemos una vista posterior. Entonces, por ejemplo, cuando hay fracturas, acá se ve muy bien si hay desplazamiento de estructuras, cómo son las fracturas, si son lineales. Bueno, esta es una radiografía del muslo, ¿sí? En el que vemos la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis, perdón, la articulación proximal y la articulación distal, también con las epífisis del fémur, pero vemos las articulaciones, vemos que la articulación proximal tenemos la articulación coxofemoral, que es la de la cadera, y a nivel de la articulación distal del muslo,
tenemos la articulación de la rodilla. Entonces, acá podemos delimitar nuevamente lo mismo, la articulación coxofemoral con la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor, trocánter menor, vemos el cuerpo del fémur y vemos parte de la articulación distal. Acá, si logran ver, hay como una estructura más densa que se ve, si es porque está superpuesta a la rótula. Entonces, también podemos ver el cóndilo medial del fémur, el cóndilo lateral, los epicóndilos también, y la articulación con la tibia acá abajo, y acá está el peroné. Bien, en una incidencia de perfil podemos ver también la cabeza, ¿sí? Tenemos que irnos imaginando que esto está rotado hacia su perfil, ¿sí? Entonces podemos también identificar estas estructuras, la cabeza, el cuello, el trocánter, ¿sí? Acá está el trocánter menor, el cuerpo, acá vemos bien la rótula, ¿sí? De perfil, vemos acá la fobia intercondilia, ¿sí? La tróclea femoral, vemos el cóndilo medial, y acá está la articulación de la rodilla. Profe, una consulta. Sí. ¿Eso qué sería? ¿El perfil de una pierna derecha? El perfil de una pierna, sí. ¿De la derecha sería? No. ¿O izquierda? Sería de la derecha, sí. Gracias. Bien. Igual, discúlpenme, acuérdense que para poder ver si es derecha o izquierda, ahí tienen que ir al frente. ¿Sí? En la imagen de frente, como suponemos que en la misma imagen, la del frente que la del perfil, como la del frente es el muslo derecho, va a corresponder al derecho también en el perfil. Exactamente. Bien. Y acá les puse un poco de los planos musculares que, como habíamos dicho al principio, esto lo que es inserciones, irrigación y inervación lo van a ver en el teórico de anatomía, pero es para que vean que se pueden reconocer los planos musculares. Estas son resonancias, ¿sí? En la que podemos ver en esta secuencia de resonancia, que es una densidad protónica, podemos bien diferenciar algunas estructuras musculares, ¿sí? Acá vemos el músculo recto anterior del abdomen, este es el psoas, este es el ilíaco, que más abajo conforman el psoas ilíaco. Este es el músculo glúteo menor, este es el glúteo medio y este es el glúteo mayor. Estamos bajando acá de nivel, o sea, estamos haciendo cortes axiales, ¿sí? De la pelvis, de arriba hacia abajo. Este es un corte más inferior que el que vimos recién. Acá ya vemos el psoas ilíaco, vemos el recto femoral, el obturador interno, ¿sí? Del lado, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior, esto es posterior. Acá podemos ver el sartorio, el recto femoral, el iliopsoas, el pectíneo, la fascia lata, el músculo obturador interno. Y estos son cortes coronales, o sea que estamos yendo de posterior hacia anterior. Si vamos bien atrás, vemos el glúteo mayor, el glúteo medio, el piramidal, acá vemos el obturador externo, acá vemos el psoas y acá vemos el ilíaco, ¿sí? Como están, acá podemos ver las inserciones a nivel de las vértebras. Podemos ver el abductor corto, el abductor largo, más abajo. Acá podemos ver el obturador interno. Obturador interno, esto sería derecho. Ahora como un corte coronal, estamos yendo de atrás hacia adelante. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior. Vemos el obturador interno derecho, el obturador interno izquierdo, el obturador externo derecho, el obturador externo izquierdo, el aductor largo, esto es el recto interno. Profe, una consulta. En ese tipo de imágenes, ¿qué estructuras podríamos tomar como para guiarnos? Porque me está costando buscarle la vuelta. Sí, es que es difícil en realidad. Vos para guiarte tenés que ver si estás en un corte más anterior o más posterior.
Y en general, los que son, por ejemplo, resonancias, ves todos los cortes, o sea, vos no ponés un corte aislado, no sé si me explico, o sea, no te pongo yo este corte, a menos que sea un corte bien anterior, bien posterior, que vos te des cuenta dónde estás, ¿sí? Si no, es difícil ir viendo en cada corte, o sea, por eso en general uno cuando ve una resonancia lo ve completa, ve de atrás hacia adelante. Yo les voy mostrando acá para que vean que se pueden ver los músculos. Bien, ¿Sí? gracias. Si no, vos te tendrías que ubicar anatómicamente y bueno, estoy viendo la vejiga. Lo que veo acá, bueno, puede ser vasto intermedio, ¿sí? Pero si estoy más anterior, yo tengo el recto femoral, acá tengo el aductor corto, más hacia interno tengo el sartorio. Entonces, en general lo que vemos, cuando vemos estas imágenes, vemos cortes seguidos. Por ejemplo, si estoy mirando un corte coronal, lo veo de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante para ubicarme en donde estoy. Bueno, y estos son cortes coronales también, pero ya a nivel del muslo, ¿sí? Acá podemos ver el glúteo mayor hacia más, esto es superior, esto es inferior, esto es externo y esto es interno. Y este corte es más posterior, este es un corte medio del muslo y este es un corte anterior. O sea, de atrás al medio y más adelante. En este corte puedo ver el glúteo mayor, el cuadrado femoral, ¿sí? Acá veo el recto interno, el semitendinoso, veo el aductor mayor, el bíceps femoral y el vasto lateral o vasto externo. ¿Sí? Acá de vuelta veo el recto interno, lo mismo, un plano, este es un plano más medio. Veo el aductor largo, el sartorio, el vasto intermedio, el vasto externo, y ya en un plano más anterior veo el pectíneo y el recto femoral. Bueno, esto se los puse para que vean que se puede ver también la irrigación con métodos de imagen. Generalmente la irrigación de los miembros lo podemos ver por resonancia, podemos verla con resonancias con contraste, por tomografía también podemos verla con tomografías con contraste, pero un estudio específico es la arteriografía, que lo que se hace es inyectar un medio de contraste endovascular y guiado por rayos, ¿sí? Se va viendo las estructuras que queremos identificar. Por ejemplo, este es una arteria ilíaca interna, ¿sí? Después de su bifurcación. Recordemos que la aorta da ramas terminales, de ellas da las ambas ilíacas primitivas, y las ilíacas primitivas se dividen en ilíaca interna y externa, y la interna nos va a dar la gran mayoría de la irrigación de lo que es la pelvis, y vemos cómo van dando sus ramas. Acá marcada con el número 1, vemos da la rama iliolumbar, acá vemos la sacra lateral, ¿sí? La glútea, que es una rama terminal, glútea superior, acá esta, acá con el número 3, la obturatriz, la pudenda, que es esta más finita, pudenda interna, acá la 6 es la glútea No lo podemos inferior, leer, y hermana. las 7 son vasitos que da para irrigar a la vejiga, la próstata y el útero, entre otras estructuras. Pero bueno, esta imagen se las puse para que vean que se pueden ver las estructuras también arteriales. Y creo que hasta acá llegamos, Maya. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? Es importante que puedan reconocer los diferentes métodos, qué es lo que podemos ver con cada uno de los métodos y cómo podemos evaluar cada parte de la anatomía. ¿Sí? Ahí mostrarles alguna imagen y hacerles alguna consulta. A ver si se puede reconocer bien. A ver. Que les muestres alguna imagen y les hagas alguna consulta a los chicos a ver si lo pueden reconocer. A ver.
Ujú. Por ejemplo, esto es una resonancia. Habíamos dicho que ¿qué se veía mejor en resonancia? Estructuras blandas. Los músculos. Vemos perfectamente las estructuras blandas, pero no quita que también podemos ver estructuras óseas, ¿no? O sea, se puede ver acá esta estructura, ¿qué es? ¿Qué les parece que es este nivel? La cabeza del fémur. Bien. Y a ver acá, por ejemplo, ven que acá vemos que hay plano muscular, vemos el plano graso, pero no puedo delimitar bien el tejido muscular. O sea, no veo qué músculo es este. ¿Sí? Por eso me sirve más para ver óseo. A ver, por ejemplo, ¿qué otra pregunta le podemos hacer? Y esto acá, por ejemplo, ¿qué creen que es? ¿Qué estudio es primero? Tomografía. Tomografía Perfecto. con ¿Y qué plano? ventana ósea. Con ventana ósea, perfecto. ¿Y qué Coronal. plano les parece? Corte coronal, muy bien. ¿Y esto que vemos acá, qué es? Esto que le estoy marcando con la flecha. La articulación sacroiliaca. Perfecto. Muy bien. Y si yo les digo acá, en esta... Bueno, no les voy a decir porque les voy a confundir. ¿Y esto, por ejemplo, qué es? ¿Qué estudio? Una tomografía en corte axial. Perfecto. ¿Y qué ventana les parece que tiene? Ventana ósea. Perfecto. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué estudio es? Radiografía. Una radiografía. ¿Y se acuerdan qué proyección? De frente. De frente. Muy bien. ¿Y esto? Radiografía de perfil. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Maya, no sé si querías decir algo más. Profe, yo tengo una consulta. Sí. He visto en clases teóricas grabadas que usan la palabra antero-posterior cuando se refieren a la proyección de algún estudio. ¿A qué se refiere? Como esté puesto la película. No lo escucho. ¿Alguien lo escucha? Sí, lo que plantean es, cuando vemos una radiografía, usamos la denominación antero-posterior, que es de acuerdo a cómo fue el rayo ingresando en el cuerpo, de acuerdo a la posición anatómica. O sea, sabemos que fue de adelante hacia atrás, pero estrictamente decir antero-posterior o una radiografía de frente de la región que estamos estudiando es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo ahí, si bien es una radiografía de perfil, es una radiografía de perfil de cadera, porque fíjense que el coxal está visto de frente, ¿sí? O sea, para poder lograr esa imagen necesitamos una rotación de la articulación, ¿sí? Una rotación del miembro inferior. Entonces estamos viendo un perfil de cadera, ¿sí? Pero si estamos hablando de la pelvis en sí, a nivel general, es una incidencia de frente o una incidencia anteroposterior. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y la rotación ahí es hacia medial, profe? Y la rotación es hacia medial, sí. Depende qué estructuras querramos ver, es la posición que nosotros le hacemos poner al paciente y cómo incide el rayo sobre el paciente. ¿Sí? Nosotros podemos saber cómo se posicionó ese paciente en base a las estructuras que vemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Entonces, acuérdense, siempre cuando van a hacer una descripción de una imagen, primero vamos a decir qué método es, ¿sí? Después, si ese método, si en el caso de ser una radiografía, qué incidencia tiene, ¿sí? Si es una tomografía o si es una resonancia magnética, en cuál es el corte que se efectúa esa imagen, ¿sí? Y todo lo vamos, como decían recién, vamos a saber si es anterior o posterior de la región usando referencias anatómicas
identificables. Por ejemplo, cuando veíamos el coronal de resonancia magnética que veíamos antes, la vejiga, como decía recién Anita, es un buen punto de referencia. La vejiga, el pubis, ahí sabemos que es un corte coronal anterior, ¿sí? Si nosotros en ese mismo corte coronal lo que estamos viendo es el sacro, el coxis, sabemos que es un coronal posterior, ¿sí? Siempre vean alguna referencia extra, ¿sí? Para poder identificar bien la ubicación que se hizo ese corte. Porque bueno, si bien tenemos siempre todos los estudios, todos los cortes progresivos de adelante hacia atrás en el paciente, en el estudio completo, ustedes en las imágenes del examen van a ver solamente un corte, ¿sí? Entonces, siempre busquen un punto de referencia que los ubique más o menos en qué plano se hizo el corte, ¿está? Claro, más a grandes rasgos, digamos, o sea, la vejiga, el recto, esas cosas. Que estás seguro que vas a estar posterior o anterior, por ejemplo. Ahí fíjate, Anita, ponete las imágenes coronales de resonancia. A ver. Bueno, ahí sabemos que es un, bueno, eso en realidad, déjalo ahí. A simple vista, ¿qué es lo que podemos decir de esa imagen? Porque no tenemos ningún tipo de referencia extra, ¿no? Escrita. Podemos decir qué estudio es. ¿Qué les parece? Tomografía con ventana ósea y se ven las crestas iliares. Claro, es una tomografía porque la cortical del hueso es bien densa, es bien blanca, ¿sí? Entonces sabemos que eso es una tomografía, es un corte coronal. ¿En qué orientación? Es un corte coronal. ¿Por qué ves un corte coronal? Porque yo veo costillas hacia arriba, veo las crestas ilíacas, hacia adelante veo otra estructura hacia abajo de todo de la imagen, que también es ósea. ¿Qué les parece? Del pubis. Entonces, ¿es un corte coronal anterior o un corte coronal posterior? Anterior. Es un corte anterior, ¿sí? Entonces, usamos de punto de referencia estructuras que nosotros podemos reconocer. ¿Está? Y si hablamos de densidades, ¿qué densidades estamos viendo ahí? Aparte de la ósea que ya hablamos. ¿Qué les parece? Densidad aérea también. Agua. Tenemos densidades aéreas en el interior del tubo digestivo. Intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? En diferentes cantidades, ¿no? Mucho más vamos a tener en el colon que en el intestino delgado. ¿Qué otra densidad tenemos? Musculares. ¿Y qué densidad era esa? La muscular. Porque la muscular es similar a la del parénquima hepático. Nosotros agua. Densidad agua. Fíjense, arriba y a la izquierda, que sería la derecha del paciente, tenemos justo el borde inferior del hígado, ¿sí? Si lo comparan con la densidad del músculo, es bastante similar, ¿no? Y sí, bueno, tenemos la cálcica, tenemos la aérea, tenemos la densidad de agua, tenemos hacia la derecha y arriba, que sería la izquierda del paciente, densidad de agua correspondiente al contenido gástrico que le han dado a ingerir antes de hacer el estudio. Se le dio agua al paciente y tenemos la pared del estómago más densa, también densidad de agua, y el contenido de agua del interior del órgano menos densa, pero también es densidad de agua, ¿sí? ¿Y qué otra densidad nos estaría faltando encontrar? La densidad de grasa. Totalmente. ¿Y dónde la buscarían? En la periferia, digamos, a los costados. ¿Y cómo la verías? ¿Cómo se vería esa densidad? En comparación con las otras que mencionamos, ¿no? ¿Hipodenso, profe? Sería hipodenso, sería menos denso que la densidad de agua. No negro. Exactamente, esa densidad, que ahí la tenemos a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿sí? La piel siempre va a ser bien densa por la melanina que tiene la piel, ¿sí? Entonces tenemos una línea cutánea y por debajo de esa línea densa tenemos tejido graso, más o menos de acuerdo al hábito del paciente, ¿sí? Pero fíjense que también entre los órganos del interior del abdomen también hay densidad grasa, o abajo, que es en la raíz del muslo, separando los diferentes planos musculares, también tenemos densidad grasa, ¿no? Entonces, a partir de esta densidad grasa, nos permite diferenciar un órgano de otro, incluso sin haber puesto contraste endovenoso. Ese estudio fue hecho sin contraste, ¿sí?
Entonces, a partir de una sola imagen podemos evaluar un montón de estructuras, ¿sí? Cuando mostraron ahí el tejido celular subcutáneo, fíjense que hay 3 planos de la pared abdominal que son 3 planos musculares. ¿Se llegan a ver? ¿Sí lo marqué? Dale. ¿Sí? Fíjense, esos son los 3 músculos de la pared abdominal separados por una delgada línea grasa. Es muy poquito, es muy escasa, pero nos permite diferenciar un músculo de otro, ¿sí? Entonces, en base a eso, serían los oblicuos y el transverso, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de poder diferenciar determinados músculos. Si ustedes me dicen, bueno, no es el método ideal para poder ver partes blandas, pero las partes blandas en tomografía se ven también. Incluso hay tomografías tan, digamos, de tan alta resolución que nos permiten, a veces vemos la imagen muscular y decimos, bueno, en realidad es una tomografía, una resonancia, ¿sí? Porque nos delimitan muy bien el plano muscular. Fíjate de ir a la reconstrucción de la pelvis que tenías antes, Anita. Fíjense, ¿sí? Ahí tenemos, a partir de muchos cortes de tomografía en la ventana ósea, el software del tomógrafo nos permite reconstruir en 3 dimensiones las imágenes obtenidas. Es la sumatoria de todos los cortes que se obtuvieron del paciente, ¿sí? Entonces, podemos hacer la reconstrucción como si fueran los huesos que nosotros vemos en el práctico, en anatomía, ¿sí? Y si yo les pregunto, ¿no?, con todo lo que estuvieron viendo, ¿qué tipo de pelvis es? Si es una pelvis femenina o una pelvis masculina. Femenina. Masculina. ¿Por qué es una pelvis femenina? Porque es más ovoide la cavidad el agujero de El pelviano, ¿no? estrecho de la pelvis es más redondeado, ¿sí? Es más amplia, las crestas ilíacas tienden a separarse un poco más, ¿sí? Fíjense, la separación de las cabezas femorales es mayor en la pelvis femenina que en la masculina, que tiende a ser más angosta esa separación. Es lo que las mujeres tenemos más cadera que los hombres, justamente por esta separación de las cabezas femorales, ¿sí? de la forma de la pelvis. ¿Y qué es lo que me confirma 100% que esa es una pelvis femenina? Más allá de todos estos rasgos anatómicos. Algo Fíjate extra de que ir hay. a otra incidencia. Siempre hay que abrir la mente y ver más allá de lo que nos muestra la imagen en sí. Los forámenes obturadores creo que también nos dan información. Los forámenes obturadores nos la dan, ¿sí? sin lugar a duda, ¿sí? Pero más allá ¿no hay un artefacto ahí sobre el coxal? ¿Qué hay? ¿Qué? No escucho. ¿Hay un artefacto ahí sobre el coxal? A ver, moverlo en otro plano, Anita. A ver, en el anterior, si se llega a ver. Tenemos este y este. Ahí superpuesto al sacro hay una imagen lineal, ¿sí? Que no corresponde al sacro, porque cuando vimos, totalmente, ese es un DIU de densidad metálica, que en realidad ahora no lo podemos diferenciar de la densidad ósea, pero que es un agregado, ¿sí?, a todas las estructuras que nosotros vemos. Ahí restaron lo que es útero, la densidad de los músculos, la densidad de la grasa, está sacada porque el software lo saca, pero como la densidad del DIU es similar a la densidad de la cortical, porque es bien metálico, nos aparece superpuesto, ¿sí? Y sí o sí es una pelvis femenina, ¿tá? Entonces, hay un montón de cosas que nos permiten identificar, digamos, nos da mucha información. Esto se utiliza mucho en la anatomía forense, ¿sí? Cuando queremos determinar primero la edad ósea del paciente, como mostraba Anita antes, cómo se van osificando los cartílagos de crecimiento, ¿sí? En base a la presencia de los núcleos de osificación y cómo se van cerrando los cartílagos de crecimiento, podemos determinar la edad del paciente, por ejemplo, en un hallazgo de una pelvis ósea, digamos, de origen desconocido. ¿No? Tenemos un NN que tenemos que tener algo de información. Los cartílagos de crecimiento nos da, los núcleos de osificación nos lo da, la forma de la pelvis nos permite determinar el sexo, o sea, con edad y sexo tenemos algo de información que nos permite aclarar un poco de qué se trata, ¿sí? Y después, bueno, ya iremos a estudios más complejos.
Pero hay un montón de cosas, un montón de información que nos proveen las imágenes que están ahí solamente que poder leerlas, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Quieren ver alguna imagen más? ¿Quieren que veamos un poquito de la resonancia? Fíjate de si podemos ver a la resonancia esa que habías mostrado, que estaba buena. ¿Sí? Ahí podemos diferenciar claramente que es una resonancia de una tomografía. ¿A dónde irían a buscar la posibilidad de identificar, o sea, la fundamentación de su respuesta? A la En la cortical del cortical del hueso. hueso. Sí, fíjense que los huesos, ahí en el caso de los coxales, que tiene una cortical bien gruesa, tiene una línea negra que va recubriendo toda la superficie ósea, ¿sí? Eso nos permite decir que es una resonancia magnética, ¿sí? Y después habíamos visto cómo la grasa del tejido celular subcutáneo en la tomografía siempre va a ser hipodensa. En este caso, la grasa del tejido celular subcutáneo, por el tipo de secuencia que se usó, está hiperintensa, ¿sí? Fíjense, debajo de la piel toda esa línea hiperintensa corresponde a la grasa del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Así nunca se va a ver en una tomografía. Acuérdense que la tomografía utilizamos en la misma radiación que usamos en la radiografía, con lo cual nunca vamos a ver la grasa hiperintensa, nunca se va a ver la grasa blanca. Hay secuencias de resonancia magnética que nos permite suprimir la intensidad de la grasa y aparece como negra. Pero si tenemos grasa blanca va a ser una resonancia magnética. ¿Sí? ¿Se entiende? Y una consulta, profe, ¿eso qué secuencia es? Y esto así parecería una secuencia T1. ¿Qué te parece, Anita? Yo no tengo las otras imágenes. Sí, es una... Sí, ¿querés que te la pase? Fíjense, ahí está bueno. Fíjate la lista de las cabezas, sí. Fíjense a nivel de las cabezas femorales. Estamos bien a nivel de articulación coxofemoral. Siempre, por más que sea escaso, hay un poco de líquido sinovial, ¿sí? Que rodea la cabeza femoral. Eso es una de las formas que nos podemos basar para poder identificarlo. El líquido de la articulación es hipointenso, así que es una secuencia T1. Ahí se le suma al líquido que está dentro de la vejiga, que justo este paciente estaba con la vejiga ligeramente replesionada, ¿sí? Estaba un poquito de líquido dentro de la vejiga. También es un líquido hipointenso, con lo cual es una secuencia T1. ¿Se entiende? En T2 no siempre lo vamos a ver líquido, hiperintenso. Entonces no se queden en una estructura, sino vean toda la imagen, ¿sí? Y no se larguen, no se lancen de una a contestar, sino que evalúen bien la imagen. Van a tener el tiempo como para poder hacerlo, ¿sí? Pero básense en estas cosas, ¿sí? Y fíjate de poner el coronal, a ver si tenemos algo más. Bueno, ahí tenemos también secuencias coronales de resonancia magnética. Es una secuencia que T1 o T2 esa. ¿Qué les parecería? Tenemos T1. una articulación T1. Parecería, ¿no? Porque a nivel de la articulación sacroilíaca no vemos líquido, ¿sí? Parecería que sí. Fíjate, si vamos un poquito más hacia adelante, tenés una imagen de las cabezas femorales, ahí estamos. Ah, pero ahí aparece algo. ¿O no? La vejiga está blanca, pues. La vejiga está blanca en la imagen de la izquierda. Fíjense, rodeando la cabeza femoral tenemos líquido hiperintenso, ¿sí? O sea, el líquido sinovial también se ve blanco. ¿Sí? Entonces es una secuencia totalmente, ¿sí? Totalmente. ¿Es una mujer o un hombre? ¿O un hombre? Un hombre. ¿Por qué? ¿Es una mujer? Porque se ve el cuello del cervix, pues. ¿No? Fíjense, entre las cabezas femorales, un poquito más para arriba en línea media, encontramos el útero, ¿sí? Si fuera un hombre a este nivel, encontraríamos abajo o testículos o próstata o algo de pene, ¿sí? Por más que todavía no lo hayamos visto, ¿sí? Se pueden identificar bien. ¿Se entiende? De hecho, esto es un ovario ahí.
Tenemos el ovario. Pues, no son cosas que le vamos a preguntar ahora, pero vean más allá, digamos, del tema que nos ocupa, miren toda la imagen, y saquen información a partir de eso, ¿no? Profe, no me quedó claro por qué es una T2 y no una T1. Ahí muestra la Anita. Acá vemos el líquido. Sí, a ver si tengo una más adelante. El líquido lo vemos hiperintenso. ¿Sí? Ay, sí se ve. Eso lo vemos Ahí en estamos, secuencia. sí. Ahí estamos en el interior de la vejiga, ¿sí? En la imagen de la derecha tienen la sínfisis del pubis, arriba se ve un corte de la vejiga con líquido, entonces una secuencia T2, ¿sí? Y en la anterior se veía una delgada línea blanca rodeando la cabeza del fémur, que es parte del líquido sinovial, ¿sí? ¿Se ve? Si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar más en detalle la articulación en sí, por ejemplo, si queremos ver el ligamento redondo, si queremos ver la cápsula articular, ahí digamos, tenemos una posibilidad de inyectar un medio de contraste en el interior de la articulación y hacer imágenes de resonancia magnética. Eso se llama artroresonancia, en donde nos permite estudiar más en detalle la articulación en sí. ¿Sí? O sea, tenemos varias formas nosotros de poder estudiar la anatomía y después evaluar si está normal o si es patológica, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Sí. Después lo que nos quedaría por ver la semana que viene es rodilla, que es una imagen muy bonita. La verdad que ahí en rodilla radiografía se ve muy bien y las imágenes de resonancia magnética son buenísimas, ¿sí? Nos permiten evaluar muy bien los ligamentos y los meniscos, ¿sí? Y después nos quedaría ver tobillo y pie, ¿sí? Y ya estaríamos terminando ya el parcial, ¿sí? Lo que estaría bueno es que vean con anterioridad las clases de PEDCO o que vean también algo de la anatomía, si podemos sacarle más provecho, ¿sí? A la imagen. ¿Quieren que veamos alguna imagen más? ¿Se quedan con alguna duda? No, me quedó bien, claro. Sí. Así que bueno, traten de Profe, leer bastante. Sí, te escucho. ¿y ecografías van a entrar en el parcial? Habitualmente no tomamos ecografía porque a veces, digamos, es muy difícil de poder interpretar la imagen si uno no está habituado a hacer el estudio. En realidad, salvo que sea algo bien específico, por lo general no incluimos imágenes de ecografía, ¿sí? Así que por ese lado quédense tranquilos. Ustedes dedíquense a estudiar bien toda la parte anatómica y después hacer la correlación con las imágenes que les mostramos, ¿sí? No va a ser más que eso, no se preocupen, no vamos a complicarla más. ¿Alguno quería hacer una pregunta por ahí? Me apareció un cartelito. En el chat están preguntando si hay alguna página que conozcan o recomienden para ver imágenes y si se pueden hacer cortes. Hay hay un montón, ¿sí? En eso el especialista es Nahuel, porque es el que más maneja toda la parte de las páginas. Está Radio Paedia, está una imagen, una página que se llama, esperen que no me acuerdo, bueno, ya después les voy a poner... Los artículos de Ceram están buenos, algunos están lindos. El profe Ahí del va. teórico pasado, Sí. recomienda W Radiology también para ver. Sí, y hay otra que es la anatómica por excelencia, pero no me va a salir el nombre ahora, IMAOS. IMAOS, que es una página que es una parte que, digamos, hay una parte que es paga, pero otra parte que es gratuita, en donde pueden entrar en los diferentes estudios y ahí hacer diferentes cortes y ustedes ir
cambiando de posición para poder ver estructuras. Está muy bueno que lo hagan ustedes, que lo vayan practicando y vean cómo van apareciendo diferentes estructuras, ¿sí? Pues nosotros le mostramos imágenes representativas, no mostramos todo el estudio, porque la verdad que es muy pesado, es muy amplio. Un montón. Pero véanlo, y está bueno porque, bueno, es parte de cómo nosotros lo hacemos. Bueno, ese Radiology Café también, yo no me metí mucho en esa página, pero bueno, a Nahuel le gusta. Sí. Pero bueno. Después tienen en biblioteca los libritos, los Moller, ¿sí? Son atlas de bolsillo. Hay algunos de músculo esquelético, otros, bueno, para después cuando vean encéfalo y tienen la correlación de la imagen anatómica, cómo lo ves en la resonancia o en la tomografía. Esos están muy buenos también. Si yo alguna de esos atlas los subí a Pedco, otros no me lo permitía por el peso que tenía, ¿sí? Sé que están en digital y los pueden solicitar a la biblioteca y se los mandan al mail. Y están muy buenos como para tenerlos como referencia a la hora de estudiar, ¿sí? Utilícenlo como herramienta extra para poder ir viendo las diferentes estructuras, ¿sí? ¿Tiene alguna consulta más? No, profe. Esta fue más cortita la clase, pero bueno, tenemos menos recorrido para hacer, pero la clase que viene es una clase que tiene mucho correlato con la anatomía, digamos, que ustedes más conocen, ¿no? Todos alguna vez hicieron algún estudio de resonancia magnética, algún estudio de radiografía de rodilla, así que véanlo y bueno, nos sacamos las dudas. Y después ya la última clase vamos a hacerla presencial allá en el Zoom, con ese, a las 11 de la mañana el martes. ¿Sí? Hacemos un repaso de todo. Gracias, profe. Bueno, chicos. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Hasta luego, chicos. Bueno. El martes que viene, no va a ser presencial, va a ser por Zoom. El otro, que va a ser la última clase, es la que hacemos presencial allá en Tochi. Profe, pero el martes que viene no es la última. Claro. Sí, profe, el martes que viene es la última porque el sábado es el parcial. ¿En serio? Sí. ¿No tenemos uno más? Y el sábado este no, el otro es el parcial. Ay, se me corrió todo. Bueno, hacemos entonces la semana que viene hacemos presencial, tratamos de hacer un repaso, vemos la parte del tema de la semana, pero yo sabía que había una semana más, no, está bien, pero era el 29 el parcial. Bueno, lo hacemos presencial entonces el martes que viene a las 11 allá en Tochi, ¿sí? Y ahí vayan con todas las dudas, vemos rodilla, vemos tobillo y vemos pie, y hacemos un repaso de lo que quedaba. ¿Sí? Yo igual lo voy a poner en Pedco porque ahí se me corrieron las semanas. Bueno, chicos, muchas gracias, estudien mucho. Gracias, Anita. Gracias a vos. Bueno, buena semana y estudien mucho. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense, nos vemos.